Hola, quiero darle la gloria y la honra a mi Señor por otro domingo más que me deja predicar en este día. En verdad estoy agradecido porque estamos eh, de regreso. El domingo pasado se me juntaron varias cosas. Tuve que ir por mi suegra a León y por eso a lo mejor no sé si me echaron de menos. Yo también eché de menos la predicación, pero creo que la pude preparar poco mejor. En este momento, pues lo más importante que tengo es este, sacar esta predicación que desde la semana pasada me hubiera gustado predicar. Es la historia de José, José de los sueños, este joven hijo de Jacob, que es Israel. Y yo creo que todos saben de este José el soñador y por si fuera poco, es uno de mis personajes favoritos de la Biblia, tanto así que le puse a mi hijo Joseph, que viene siendo lo mismo que José, y a mí me encanta acordarme de su historia, ¿verdad? Y no solamente eso, hoy quiero hablarte sobre su historia porque creo que tiene mucho sentido con nuestro Señor el Salvador, porque los dos tienen similitudes tan sorprendentes que me gustaría que fuéramos a estas similitudes que son casi increíbles de tanto que podemos pensar, pero una de las cosas que sí quisiera hacer primero es hacer una pequeña oración para agradecer a mi Señor y Salvador. Gracias, Padre, por permitirme esta oración más y hacer de esta oración, Señor, algo que sea útil, ¿verdad? Ojalá y que le guste a alguien, Señor, como a mí me gustó la historia de José el Soñador. Y espero, Señor, que también no sea aburrido, ya que en Facebook hay tantas predicaciones, Señor. ¿Y por qué la gente iba a escoger una predicación como la mía si no soy nada especial como predicador? Solamente quiero ser fiel y hacer mi parte pequeña. Te pido que la bendigas y que sea buena para tu obra, Señor, en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Pues te menciono un versículo, ¿verdad? Donde en Génesis 37 habla de José. En el versículo 5 dice, José tuvo un sueño y lo contó a sus hermanos, quienes llegaron a aborrecerlo todavía más. Mira, sus hermanos, como tú sabes, Leví no lo amaba para nada. Quizás él era el que más tenía problemas con José. Rubén, pues yo lo veo como un hermano que lo defendió y Judá también ayudó a venderlo. Pero yo veo que los hermanos de José lo odiaban tanto que no lo soportaban porque él tenía el amor del padre, ¿verdad? Y no que el padre no amara a todos sus hijos, simplemente que él era el obediente, el que siempre se sujetaba a la voluntad de Jacob, que vino a ser una gran nación que le pusieron Israel, ¿sí? Y bueno, creo que si ya conoces dónde está la historia de Génesis 37, estos personajes, vaya que tienen sentido y te cuento un poquito la historia de José para una pequeña historia de José sería cómo él nació para ser el siguiente en línea después de Jacob. Siempre se acostumbraba que el primero, eh, en este caso Rubén, fuera el que tomara el lugar de Jacob, pero no fue así. Su papá decidió que el primogénito de Raquel iba a ser el que iba a seguir el linaje de Israel. Y esto enfureció mucho a sus hermanos, ¿verdad? Tanto que lo querían matar. Y yo me imagino que tú puedes ver cómo el Señor, Jehová, tiene gran misericordia de José, el soñador, y cómo él lo lleva a otra nación que es Egipto como esclavo, ¿verdad? Y es un esclavo en esta nación
Sin embargo, esos eran los deseos del padre para él, que fuera esclavo en esa nación. Iba a peligrar menos para mí que estar con sus propios hermanos. Porque a veces es tanta el odio que tenemos como familia hacia nuestros más cercanos, que lo mejor que puedes hacer en momentos así es irte a otro lugar, ¿verdad? Amarlos de lejos. A veces es lo mejor que puede uno hacer. El amor de lejos es mucho menos tóxico, mucho más fácil. Y a veces también eso nos ayuda a recapacitar, ¿verdad? Y no dejarnos guiar por el odio y el rencor. Y yo creo que a veces la traición que le hicieron a José, sus hermanos, no era merecida, pero así son las envidias a veces. Y yo creo que a veces hemos sentido las envidias, ¿verdad? Como hermanos. Es muy posible que tú te sientas así. No, no sé, no podría decirlo yo en mi lugar, pues eh, el Señor ha obrado conmigo diferente. Y pues yo solamente sé que esta es una de las historias que me llegan, porque José él sí amaba a su padre, ¿verdad? Y una de las cosas que son las similitudes que te digo es que son sorprendentes entre Jesucristo, el Mesías, ¿verdad? Y José, es que los dos eran primogénitos, el primogénito de Raquel, José, y el primogénito de María, Jesús, ¿verdad? Amados por su padre. En Génesis 37:3, Israel amaba a José más que a sus otros hijos. Y dice Lucas 3:22, tú eres mi hijo amado, estoy muy complacido contigo, ¿verdad? José era un soñador, ¿verdad? Y el Señor deposita en nosotros los sueños que Él tiene, los deseos que Él tiene hacia con nosotros. Fueron a Egipto, ¿verdad? Los dos, al ser vendido como esclavo, fue llevado a Egipto en Génesis 37:28. Fue así como se llevaron a José a Egipto los ismaelitas. Y Jesús, cuando era un niño, fue llevado a Egipto para evitar que Herodes lo matara en Mateo 2:14. Así que se levantó de noche José y se llevó a María y al niño a Egipto para evitar una tragedia. Y sabemos que, pues desgraciadamente, Herodes mató a todos los niños de la edad de 2 años o menos en Israel, ¿verdad? Y también tenían dos nombres, José tuvo dos nombres, uno en hebreo y uno en egipcio, ¿verdad? En sí eh, le llamaron a Safenat Panea, y a Jesús, él tenía su nombre divino, ¿verdad? Y su nombre humano, y él, su nombre divino era Emanuel. Lucas 2:21 lo llamaron Jesús, nombre que el ángel le había puesto antes que fuera concebido. Testificaron contra, ¿y qué significa, perdón, qué significaba Safanet Panea? El Salvador, ¿verdad? ¿Y qué significa Jesús? El Salvador también. Testificaron contra el pecado y por eso lo odiaron. José testificó contra el pecado de sus hermanos y lo odiaban en Génesis 37:2. Y José llevaba a su padre quejas de la mala conducta de sus hermanos. Jesús testificó contra los hombres que lo odiaban y por ello en Juan 7:7 los que son del mundo no pueden más que odiarlo y nos odiarán a nosotros, ¿verdad? Eh, Así dice claramente que nos tomarán, y si lo odiaron a él, también nos odiarán a nosotros. Fueron los dos traicionados, uno por sus hermanos que lo despojaron de su túnica y lo arrojaron a un pozo. El otro fue traicionado por su amigo Judas Iscariote, ¿verdad? Que lo vende a los fariseos y los dos eran vendidos por precio. José fue vendido por Judá por 20 piezas de plata en Génesis 37:28
y por Judas Iscariote por 30 piezas de plata. Y tentados y pasaron con éxito la prueba. En Génesis 39 vemos del 7 al 12 la tentación, ¿verdad?, de la esposa de Pontifas. Entonces, él resistió esa prueba. Y también vemos la de Mateo, cuando el Señor fue tentado por Satanás y puestos en lugar de muerte junto con otros dos criminales, ¿verdad? En Génesis 40, 21 al 22, él estaba con dos criminales. Y en Marcos 15, 27 también, uno de los criminales murió y el otro vivió. Sabemos que en Lucas 40, 21 y 22, uno de ellos vive. En Lucas 23, 39, ¿verdad? Uno también se arrepiente y va a estar en el reino de los cielos con vida eterna en Cristo Jesús. Y también pudieron haber matado a sus agresores, ¿verdad? Decidieron perdonar. Él podía haber matado a sus hermanos. Y todos nosotros en Romanos 5:8, Dios demuestra su amor por nosotros en esto. En cuanto todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea que si no hubiera muerto por nosotros, nosotros ya estábamos muertos en pecados y delitos. Dice también que regalaron salvación, y ellos no aceptó pago por el trigo con sus hermanos. Dios dio su sangre sin condición y también no hay cobro por su sangre preciosa. No tienes que pagar por ella. Dieron pan, provieron de pan en escasez. El pan de vida es Jesucristo. Puedes tener escasez de pan, pero de pan de vida nunca. Si tú lo deseas, bien lo puedes tener. Y también se levantaron del lugar de muerte y fueron puestos por reyes, ¿verdad? Embestido por el faraón con autoridad y poder en Génesis 41:40. También Jesús tenía poder para poder hacer cosas tan grandes por el Padre que le habían sido dadas en Mateo 28:18. Libertadores de su pueblo, Génesis 47:25. Vemos como ellos contestaron: usted es muy bondadoso con nosotros, pues nos ha salvado la vida, le dicen a José. Y primera de Timoteo 4:10, por eso mismo trabajamos y luchamos, porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios viviente, que Él es el Salvador de todos, especialmente de los que creen. Y tantas similitudes que tenemos en Cristo Jesús, tantas que podemos ver más todavía con, con este José, ¿verdad? Increíblemente una vida así en similitudes, ¿verdad? Como Jesús también tiene muchas más cosas en las cuales puede ser apreciado. Y yo creo que muchas veces cuando se levanta un hombre de Dios a hacer la voluntad, luego Satanás se preocupa y piensa: ¿será este el Mesías? ¿Verdad? Porque José iba a ser uno de los Mesías del pueblo en Israel, libertándolos y sacándolos de la esclavitud, ¿verdad? De su pecado, perdonándoles todo lo que le hicieron y regresándoles la vida, ¿verdad? Porque les regaló el pan. En Egipto pudieron vivir, y aunque el faraón no conocía a José, ¿verdad? Él los salvó de esta miseria que eran los 7 años de escasez que tenía el pueblo. Todo el mundo pasó por esta escasez, y sin embargo José salvó a muchos. Grandemente vemos la vida de José y cómo fue él puesto como un criminal que había hecho cosas malas a la esposa de Pontifas. Y esto es una calumnia, porque jamás él tocó a la esposa de Pontifas, tanto así que Pontifas le perdonó la vida. No quiso matarlo, aunque estaba en su poder matarlo. Pontifar no quiso hacerle daño, ¿verdad? Y la calumnia de la mujer de Pontifas, sabíamos que era una pura calumnia, y a veces
Tú puedes ser calumniado por los demás, hermano, ¿verdad? Y Dios te va a defender. Si nos ha pasado ya que muchas de las veces hemos sido calumniados, Dios nos ha defendido. De alguna manera sabemos que Él no nos dejará solos, pero sí va a haber una prueba y Él te va a redimir, como redimió a José, porque fue el plan del Señor, ponerlo como rey de sus hermanos, y ellos no sabían cómo le iban a servir. Y cuando ellos llegan a Egipto, no sabían que José había llegado a ser el segundo después del faraón. Ellos ni tenían idea. Imagínate cuando venga la resurrección de los muertos, la resurrección de los muertos, y los fariseos que lo crucificaron al Señor se den cuenta ellos que crucificaron al Mesías, a su hermano, a aquellos que pensaban que él era un blasfemo. Ahora van a ver al Señor vestido de gloria. Y yo en esto me regocijo porque sé que Jesús tiene a veces planes para tu vida y para mi vida. Y a veces las pruebas llegan y llegan las tentaciones, ¿verdad? Y las calumnias y los juicios y somos traicionados de aquellos que son los más cercanos a nosotros, ¿verdad? Y sin saber qué les hicimos, qué mal les hicimos. Pero así es la familia a veces, ¿verdad? Así nos amamos. Y es por eso que te digo, a veces siento que el Señor hizo lo justo al llevar a José a otra tierra, porque si no, los hermanos lo hubieran matado en verdad. Y así fuimos con el Señor, lo matamos, pero Él nos amó. Y aun cuando nos hicimos sus enemigos, ¿verdad? Él murió por nosotros. Y también José perdonó a sus hermanos. A mí me encanta esta historia de José el Soñador, porque me hace pensar tanto en el Mesías, me hace pensar lo mucho que el Mesías nos perdonó. Y sí nos perdonó muchísimo todo lo que le hicimos, ¿verdad? Y aún Él nos sigue perdonando porque no somos tan fieles como Él es fiel con nosotros. Y pues aunque sea una predicación corta, me gustaría decirte, léela tú por tu propia parte y saca tus conclusiones, porque hay mucho de qué predicar sobre José el Soñador, mucho de qué predicar. Es una predicación corta, créeme, pudiera alargarme mucho más, pero lo importante es que entiendas que el Señor tiene sus libertadores y Jesús es el que nosotros necesitamos hoy en día, no hay otro después de Él, no va a haber más libertadores, solamente Jesús. Y el Señor utilizó a muchos libertadores como Sansón para liberar a su pueblo, ¿verdad? Y en Jueces vemos a varios libertadores también. Y claro que queremos entrar a la tierra prometida, pero no podemos si no es por medio de Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. No hay otro, sino solamente por Él. Así es que busca solamente en Jesucristo el perdón de pecados y la vida eterna. Y con esta predicación, pues agradezco a mi Señor una vez más. La conferencia de ayer, que fue de gran bendición, si no las has visto, te las recomiendo, en verdad. Son un poquito más largas, pero valen la pena. Tienen tantos testimonios, ¿verdad? De hermanos que han vivido tantas experiencias, pero experiencias en el cristianismo que valen la pena entender, ¿verdad? Y fíjate que sería bueno que siguiéramos haciendo estas mini conferencias, pero espero que las apoyes y que te gusten, ¿verdad? Porque la estamos innovando por internet y esta predicación no es nada diferente. Así es que te pido que sigas apoyando la obra y si no te has arrepentido, que te arrepientas antes de que el tiempo se agote. Nuestro tiempo aquí es limitado y no hay purgatorio, no hay donde purgar pecados. Después de esta vida es el juicio. Entonces, busca a Jesucristo mientras que Él pueda ser encontrado. El día de mañana puede ser muy tarde. El arrepentimiento es hoy. Dios te bendiga. Gracias por escuchar.